de ustedes podría volver a decir qué es diagnóstico por imágenes con sus palabras? Bueno, voy a tener que decir entonces como la rama de la medicina que permite examinar al paciente mediante imágenes obtenidas por diversas tecnologías. Lo mismo que dijo el compañero con ejemplo es lo que está escrito acá. Rama de la medicina que permite examinar al paciente mediante imágenes obtenidas por diversas tecnologías o por diversos métodos. ¿Cuál es el rol del diagnóstico por imágenes en la medicina actual? ¿Para qué nos sirve a nosotros hacer diagnóstico por imágenes? Los diversos exámenes por imágenes nos van a permitir conocer la anatomía normal y patológica, es decir, la anatomía y la patología. Sirve tanto para el diagnóstico de enfermedades como para valorar su extensión y gravedad. También nos sirve, que no está puesto acá, para saber la normalidad. Nosotros podemos decir, está enfermo, pero podemos decir también que está sano, que es mucho más difícil. Saber también la evolución de una enfermedad, establecer un pronóstico y controlar la respuesta a un tratamiento. Fíjense ahí como está escrito TTM, siempre que ustedes agarren una historia clínica, esa sigla significa tratamiento. Ustedes van a ver que los médicos escribimos muy feo, cortamos las palabras y usamos mucho, pero mucho, palabras cortitas, así como tratamiento, ¿sí? Bien. Evaluar también nos va a servir el diagnóstico por imágenes para evaluar resultados de nuevos medicamentos y procedimientos médicos. Constituye un documento de alto valor asistencial, docente, científico y legal. Por eso siempre decimos que es muy importante todo procedimiento médico que hagamos, lo dejemos asentado por todo este tema, pero sobre todo por el legal. Hoy en día están a full con los juicios a los médicos. Entonces, sí o sí, todo procedimiento que se haga tiene que estar certificado legalmente, escrito para que quede la constancia legal. Un estudio está bien indicado, o sea, nosotros podemos indicar miles de estudios, pero cuando decimos qué indicar y cómo indicar y cuándo indicar, cuando decimos está bien indicado cuando sus resultados podrían modificar la conducta médica, es decir, este paciente es para quirófano, no, este paciente no es para quirófano. No es lo mismo que yo pida, por ejemplo, viene un paciente con clínica de apendicitis aguda, no es lo mismo que yo pida una radiografía de abdomen a que yo pida una ecografía o a que yo pida una tomografía. El diagnóstico más certero o más indicado, el método de diagnóstico más certero o más indicado para hacer una apendicitis es una tomografía. En la tomografía se ve perfecto el apendicitis. ¿Por qué? Porque se ve un apéndice aumentado de tamaño, se ve que la pared del apéndice se encuentra engrosada, se ve que la grasa periapendicular se encuentra más densa. Entonces tenemos la posición del apéndice, el tamaño, es ascendente, es descendente, está posterior, está lateral, todo te lo da la tomografía. En ecografía a veces puede no verse por el gas. Ustedes saben que el gas es el enemigo número uno para los ecografistas. En general es un paciente que está distendido, por lo cual puede no verse el apéndice. Por eso en niños sí se ve un poco más, pero en adultos en general no se ve por ecografía. Y en abdomen puede a veces haber lo que nosotros llamamos el asa centinela, que es un pedacito de intestino que se ha distendido, pero a veces puede no estar. Entonces el método que está bien indicado para el diagnóstico de una apendicitis cuando nos quedan dudas por el laboratorio o por la clínica es la tomografía computada. Por más que los otros métodos nos pueden decir, pero la tomografía computada es el que está mejor indicado cuando queremos ver la conducta médica a seguir. Bueno, ahora vamos a hablar cuáles son todos los métodos que encuadran dentro del diagnóstico por imágenes. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? He intentado hacer la clase lo más fácil posible, lo más sencilla, para que lo puedan ir entendiendo, pero ante la menor duda, me avisa, ¿sí? Pregunta. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los métodos de diagnóstico por imágenes. Dentro de los métodos de diagnóstico por imágenes tenemos la radiología, la ecografía, la tomografía computada, y fíjense que digo tomografía computada y no puse tomografía axial computada. Ustedes lo más probable es que siempre han escuchado hablar del TAC, o la tomografía axial computada. Bueno, ese término está totalmente en desuso. Nosotros, como vamos a intentar estar bastante actualizados,
No vamos a usar más el término tomografía axial computado TAC. ¿Por qué? Porque axial es un tipo de corte que realiza la tomografía, pero ya existen miles de cortes más. La tomografía cuando empezó únicamente hacía cortes axiales. En la actualidad ya hace hasta reconstrucciones multiplanares, es decir, en muchos planos, en mucho eje. Entonces ya no es solo un corte axial. Por eso se destituyó el nombre. No quiero nunca escucharlos que digan tomografía axial computada, porque ese es un término que un médico actualizado no puede decir. Tienes que decir tomografía computada. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. También tenemos resonancia magnética o resonancia nuclear magnética, medicina nuclear, tomografía por emisión de positrones, también llamado el PET. No sé si alguna vez escucharon hablar del PET. Es un estudio que se le hace mucho a los pacientes oncológicos, a los pacientes con tumores. ¿eh? Bueno, también tenemos angiografía digital por cateterismo, intervencionismo guiado por imágenes, como es el drenaje de abscesos que dijo recién su compañero, por ejemplo. Algunos de todas estas partes o todos estos métodos de diagnóstico por imágenes, ¿alguno de ustedes no conocía o nunca escuchó hablar de alguno de ellos? Bueno, son todos conocidos por todos, o sea que no hay mucho más para hablar. Bueno, esto es muy importante, lo tomo en todos los exámenes, van a ver que van a estar en los prácticos, van a ver que va a estar en los parciales y van a ver que va a estar en el final. Este tipo de energía exploradora es algo muy básico de la unidad 1. Yo les voy a ir diciendo lo que ustedes tienen que saber sí o sí, ¿sí? Los conocimientos no negociables, este es uno de ellos, tipo de energía exploradora. Ustedes no saben en un examen final los tipos de energía exploradora y se acaba el examen, se va. Entonces, ténganlo en cuenta, háganle una marquita para que lo puedan ver bien. ¿Pudieron conseguir el libro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto está saliendo este año? 45.000. No era muy caro porque es un libro que les va a salir toda su carrera en médico, chicos. Ya van a ver. Y está muy actualizado. Pero espero que hayan comprado, como les dije 20.000 veces, la segunda edición, porque tiene muchísima diferencia con la otra. Bueno, seguimos entonces con tipo de energía exploradora. Dentro de los tipos de energía exploradora existen 4 tipos diferentes. Primero los rayos X y los métodos de diagnóstico por imágenes que van a usar los rayos X van a ser las radiografías, la radioscopía, la mamografía, la angiografía y la tomografía computada o TC. Todos estos métodos de diagnóstico por imágenes usan como energía exploratoria la radiación X, los rayos X. También tenemos otro tipo de estudios que va a utilizar los rayos gamma, como es la medicina nuclear, y la tomografía por emisión de positrones o PET. También tenemos como energía exploratoria el ultrasonido, y va a usar este método la ecografía. Y luego, por último, el campo magnético y ondas de radiofrecuencia que van a ser usados por la resonancia magnética. Bueno, para que nosotros podamos detectar una lesión, el examen tiene que tener algunas capacidades para que nos sea útil. Entonces decimos que tiene que tener una resolución, o vamos a ver, que tenga resolución espacial, resolución tisular o de contraste y resolución temporal. Dependiendo de estas resoluciones, va a ser un buen examen o no. La capacidad de un examen para detectar una lesión va a depender entonces de la resolución espacial, que es la distancia mínima que debe existir entre 2 puntos de un objeto para poder identificarlos por separado. Es decir, mayor resolución espacial se traduce en mayor definición y nitidez. Pasa lo mismo con los píxeles, los cuadraditos que vamos teniendo, como ustedes saben, en las computadoras. Resolución tisular o de contraste es la capacidad de diferenciar distintos tejidos del organismo. La mayoría de las imágenes médicas son en blanco y negro, por lo que la diferenciación de tejidos se basa en distintas tonalidades de grises. Y la última es la resolución temporal, que es la capacidad que tiene un método para distinguir fenómenos que se producen muy rápidamente
como por ejemplo el latido del corazón. Menor tiempo de adquisición equivale a mayor resolución temporal. La tecnología actual, como la tomografía computada multidetector, permite realizar estudios en escasos segundos. Esto es una definición teórica del libro que tienen ustedes. Y yo ahora se las voy a decir muy práctica. Resolución espacial depende del tamaño que tengan las imágenes para ser diferenciadas, que son dos imágenes distintas. La resolución tisular es el color que van a tener para hacer diferenciar diferentes grises. Y la temporal es el tiempo que dura la imagen en un órgano en movimiento, como pasa con el corazón. Es decir, una ve el tamaño, otra ve el contraste o el color y la otra ve el tiempo. Eso dicho en criollo para que ustedes lo tengan en cuenta. Después, cuando lo lean, en caso que no lo entiendan, me avisan porque esto es muy básico y lo tienen que saber. Bueno, para detectar una lesión vamos a tener varias cosas en cuenta. O sea, para detectar una lesión depende de el método que nosotros utilicemos para explorar, la energía y características técnicas del equipo. Por eso muchas veces decimos, este ecografista vio la lesión, pero aquel ecografista no la vio. Y muchas veces no tiene que ver con el ecografista, sino tiene que ver con la resolución del ecógrafo. Hay ecógrafos que tienen píxeles muy grandes, o sea, no pueden detectar imágenes pequeñas o imágenes porque tienen poca capacidad tisular, porque tienen poca capacidad espacial o porque directamente no sirven como equipo en general. Entonces, muchas veces le echan la culpa al error humano y realmente es el error del ecógrafo. ¿Por qué nosotros los ecografistas muchas veces decimos que se la vaya a hacer en tal lugar allá? Porque tiene un ecógrafo que ve hasta las pestañas, por ejemplo, de un bebé. Nosotros acá no tenemos esa calidad de imágenes porque no tenemos ecógrafos con tantas resoluciones. Entonces, eso tiene mucho que ver, porque yo siempre nos critican, los médicos somos muy especiales y nos vivimos criticando. Este doctor le erró este diagnóstico, claro, pero no vieron los 100 diagnósticos que hizo bien ese doctor. ¿Viste? Entonces, siempre pasa eso, sobre todo en nuestra especialidad, que es muy operador dependiente, pasa eso. Y muchas veces no tiene que ver con el operador, tiene que ver con la calidad de los equipos. Yo siempre digo, si estos médicos que diagnostican tantas patologías vinieran a trabajar con los ecógrafos que tenemos en el interior de la Argentina, yo no sé si llegarían a diagnosticar lo mínimo necesario. Pero bueno, entonces depende del método explorador, del tamaño de la lesión, la resolución espacial, es decir, que tenga un tamaño determinado, el contraste natural o artificial respecto al entorno, es la resolución de contraste tisular, es decir, el color, y la velocidad del movimiento del objeto, es decir, la resolución temporal en caso de que estemos estudiando algún órgano en movimiento. ¿Cuándo decimos que una prueba tiene validez diagnóstica? Esto va a tener que ver con lo que es la sensibilidad y la especificidad. Ustedes muchas veces deben haber escuchado, este estudio es muy sensible pero es poco específico. O tiene una alta sensibilidad pero muy baja especificidad. Y eso se refiere a esto. La sensibilidad es la capacidad de una prueba para detectar los enfermos o los verdaderos positivos, es decir, los que realmente están enfermos. Y la especificidad es la capacidad que tiene una prueba para detectar los no enfermos o verdaderos negativos. Es un jueguito de palabras, pero que hay que entenderlo, porque ustedes van a ver que esta prueba, por ejemplo, como dije yo recién en el tema de la apendicitis, la tomografía es una prueba que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, que es lo que nosotros queremos tener normalmente, queremos saber realmente cuáles son los que están enfermos y cuáles son los que están sanos. Y eso lo vamos a lograr con un método o una prueba que tenga una alta sensibilidad y una alta especificidad. En general no hay un método único que lleve todo, alta sensibilidad, alta especificidad. En general vamos miti-miti, pero bueno, intentamos de que tengan alta sensibilidad al menos. Un método ideal debe ser sensible y específico, lo que acabo de decir. Si tiene alta sensibilidad pero poca especificidad, habrá más falsos positivos mezclados con verdaderos enfermos. Y si es muy específico pero poco sensible, habrá más falsos negativos mezclados con los verdaderamente sanos. ¿Lo entienden? Es un jueguito de palabras que una vez que ustedes lo graben, lo piensen, lo calculen, lo van a poder empezar a
usar. Pero ya van a ver que de acá en más, muchas veces cuando vean una patología les va a decir esto es altamente sensible pero poco específico, o viceversa. Vamos a hablar ahora, no sé si alguien quiere preguntar algo, quiere decir algo. Seguimos. Criterios de radioprotección, lo que hablaba recién. Acá vamos a tener que ver que existen, toda radiación va a tener lo que nosotros llamamos efectos estocásticos y efectos determinísticos. Los efectos estocásticos son aquellos efectos que no dependen de la dosis, como pasa, por ejemplo, en el caso de mutaciones del cáncer. También podemos tener efectos determinísticos, que son efectos que dependen de la dosis, como pasa, por ejemplo, cuando tenemos el eritema, las cataratas, la fibrosis, disminución de hematopoiesis. Es decir, todas estas patologías te la pueden dar cuando no utilizamos los criterios de radioprotección. La radioprotección se basa en 4 principios básicos. Dosis, la menor posible. Tiempo, el menor posible. Distancia, la mayor posible. Y blindaje, ya sea plomo, espesor de paredes, vidrio, lo mayor posible. Ustedes van a ver cuando vayamos a conocer el servicio de diagnóstico por imágenes, ese servicio van a notar el tamaño de las puertas, el grosor, lo pesado que son las puertas porque tienen plomo, las paredes también tienen plomo, los vidrios son doble o triple vidrio, o sea, está todo como blindado. Y eso es por una cuestión de radioprotección, de no permitir que la radiación salga al exterior. La radiación secundaria va a ser, ¿no? Porque la primaria en general la absorbe el cuerpo que esté dentro de la habitación. Por eso cuando vayan a un sector de diagnóstico por imágenes, lo primer cartel que van a ver que no permiten estar las embarazadas por las mutaciones, como dice ahí, y es zona de paso. En general, no hay sala de espera, las salas de espera son pequeñas e es un servicio que intenta no hacer esperar mucho a la gente, que se vaya circulando la gente, bueno, por toda esta cuestión de radioprotección. Existen dosis que podemos, que ya están normatizadas, ¿no? Mundialmente, dosis anual límite para los radiólogos, se me fue la AI, dosis anual límite para los radiólogos es de 5 megasieverts por año. Para la población en general es de 1 megasievert al año. Nosotros utilizamos o aplicamos lo que es el criterio de Alara, que dice tan bajo como sea razonablemente posible. Y eso se refiere a la dosis de radiación. A lo que hablamos de recién, de la dosis, del tiempo, de la distancia. Bueno, eso usamos el criterio de Alara, que muchas veces lo van a escuchar por ahí en muchas charlas o en libros, en clases, todo eso van a hablar del criterio de Alara. Esto es un criterio de radioprotección. Fíjense ustedes que el radiólogo que está expuesto todos los días tienen permitido una dosis de radiación mayor, pero los radiólogos nos sacan de los equipos 3 veces por año, tenemos dos vacaciones extras al año que se llaman licencias preventivas o licencias profilácticas, y es para desintoxicarnos de la radiación. Van a ver ustedes cuando vayan a los servicios de radiodiagnóstico, el personal de radiodiagnóstico van a tener unos aparatitos en la ropa, se llaman dosímetros, y eso le miden la cantidad de radiación que va, o sea, le dosa la cantidad de radiación que va adquiriendo el cuerpo con el correr del trabajo. Ese dosímetro queda generalmente en la institución, adentro de los lugares que está plomado, por supuesto, para que no sea sobreexpuesto, porque cada 2 meses más o menos van a tomar la cantidad de radiación que recibió el cuerpo y dependiendo del resultado a veces te dan una salida extra para desintoxicar de los rayos, para evitar todos los tipos de los efectos, dijimos recién, estocásticos, bueno, todo lo que dijimos recién. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Bien. Vamos a hablar ahora de los medios de contraste. Los medios de contraste, ¿qué son? Son sustancias que se introducen en el organismo y nos permite, como dice la palabra, hacer un contraste del cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces los órganos que tenemos tienen el mismo color, el mismo contraste. Entonces, ¿cómo podemos realzarlo? ¿Cómo podemos hacerlo visible? Bueno, por medio del medio de contraste. Entonces tenemos que esos medios de contraste se usan para teñir una estructura normal o patológica para que se distinga del resto, o a veces para que se haga visible, ¿no?
Los contrastes pueden ser oral, es decir, que se los vamos a dar para que lo tomen, pueden entrar por vía endovascular, por un vaso, arteriovena, pueden ser contrastes a base de yodo, contrastes a base de bario o varitados, gadolínio, aire, agua, bien, entre otros. La administración se pueden ingresar al cuerpo oral, enema, endovenosa, por vía arterial, por catéteres, por vía intraarticular e intratecal. ¿Ustedes saben cuál es la vía intratecal? ¿Qué es la teca? ¿Hay alguien que esté agregado a anatomía? ¿Algún practicante de anatomía normal? ¿De primer año? ¿No es que se inyecta alrededor de la médula? Claro, las tecas son No. las membranas, ¿sí? Son las membranas, sí, 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 tal cual, la dura madre, la piel madre, esa es la teca, tal cual, son las membranas meningias, eso es teca, muy bien. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a intentar desglosar un poquito cada uno de los exámenes de diagnóstico por imágenes. Ya les dejé, como les dije, les dejé material ahí en el campus, aparte de lo que tienen en el libro, tienen que leer también lo del campus. Hay dos cuestionarios, hoy subió otro que, como les dije, se van a abrir a las 0 horas. Vamos a empezar a hablar de lo que es la radiología. Voy a dar algo muy básico. En la teórica ustedes todo esto ya lo vieron en física, toda la parte física, por eso yo en general lo paso muy por arriba, a mí esto ya no me interesa, en general no es algo que yo tome en los exámenes, lo anterior sí, esto de que más no, porque esto es bastante físico, que ya lo vieron, así que lo voy a pasar rapidito. Dentro de los exámenes de diagnóstico por imágenes, como dije, está la radiología. En la radiología vamos a tener también diferentes partes, como es la radiografía simple, es decir, aquella radiografía que es la que se realiza sin ningún ingreso de nada, como se ve. A diferencia de la radiografía contrastada, que es aquella que va a usar el medio de contraste que ingrese al cuerpo o no, porque muchas veces pintamos la piel. Hasta eso ponemos contraste en la piel, o sea que puede o no ingresar al cuerpo. La radiología común o la radiografía digital, que en la actualidad es la que se utiliza. La radiografía común simple ya no existe casi. Ahora todo es radiología digital. ¿Por qué? Porque usa menos dosis de radiación, reduce el error humano y las repeticiones, evita revelado con químicos potencialmente contaminantes y pueden ser almacenadas en computadoras y analizadas electrónicamente. Antiguamente la radiología común, llamémosle, era una radiografía que se sacaba donde el licenciado en bioimágenes ponía los decibeles o ponía el kilovoltio que le parecía o el kilovoltio que indicaba el equipo, pero dependiendo del grosor del paciente, si era más obeso, si era más delgado, era la cantidad de kilovoltio de miliamper segundo que le colocaba y muchas veces no era suficiente o era demasiado. Muchas veces una placa que salía blanca o una placa que salía negra. ¿Y qué pasaba? Eso a su vez estaba impreso en una placa, que esa placa había que ir a revelarla a un cuarto oscuro, en el cual se pasaba por un fijador, un revelador, se lavaba en agua y después se ponía a secar. Cuando la placa se había quemado ya no había arreglo, no se veía, o cuando la placa estaba blanca tampoco se veía, no había arreglo, había que volver a repetirlo. Y de nuevo había que sobreexponer al paciente a una misma radiografía. Hoy en día esto está en desuso, ya no se usa más, ya en general todo es digital. Por ahí hay algunos equipos de rayos portátiles o en algunos pueblitos que todavía se usa esto, pero en general ya todo se usa radiografía digital, ya tenemos hasta portátiles digitales. Entonces, como dice ahí, ya se va a usar menos radiación, no es tanta la exposición, el tiempo, y vos te pasaste de radiación, bueno, venís a la consola y lo mejoras, le bajás o le aumentás la cantidad de radiación que vos le querías dar, disminuís la zona que querés irradiar, localizás, amplificás, o sea, lo modificás todo en la computadora, ¿sí? Y sale ya directamente, se pone en una impresora donde ya sale seca la placa. Sale seca toda la imagen. Es más, en la actualidad ya ni siquiera se revela, se entrega todo en CD. En el caso en el hospital no hay plata para CD, así que te hacen pasar con tu celular, que le saques una foto al monitor y ahí quedó. En otros servicios, como por ejemplo yo trabajo en el Hospital de la Villa, en la Villa te envían todo por correo.
También tenemos todo un sistema de pacto digital que te envían todas las imágenes por correo. La radiografía simple, las ventajas que tiene, o sea, la simple es la que no tiene ningún medio de contraste. La ventaja que tiene es ampliamente disponible, de bajo costo, con dosis de radiaciones limitadas, bajas, puede realizarse al lado de la cama del paciente por el equipo portátil y es una imagen panorámica. Esta no la podemos sectorizar, no la podemos magnificar en una sola zona. Las desventajas, hay superposición de estructuras anatómicas, detecta un rango limitado de densidades, emplea radiación ionizante y necesita sí o sí la cooperación del paciente. Está indicada para el estudio inicial del tórax, TC, cuando vean escrito TC, es tórax. Yo en general en las clases les voy a empezar a dar todas las siglas porque es como ustedes lo van a ver hasta en los libros. TX es tórax, en todos lados. Bueno, también es el estudio inicial para el esqueleto, cuando hay un golpe, cuando hay un traumatismo, para una fractura, para una luxación. Antes era de abdomen, ya en la actualidad se utiliza la ecografía, pero si no antes siempre se empezaba todo tipo de dolor de abdomen con una radiografía. Hoy en día ya eso está en desuso. Los rayos X y los rayos gamma son radiaciones ionizantes, es decir, que es un tipo de energía que libera átomos en forma de ondas electromagnéticas, es decir, que ioniza el átomo. Las radiaciones electromagnéticas son representadas por diminutos paquetes de energía llamadas fotones, que son emitidas por una fuente de energía y que viajan en velocidades de la luz. A menor longitud de onda, mayor energía y capacidad de penetración de los cuerpos. Por esto es que los rayos X y los rayos gamma pueden penetrar la materia, pueden penetrar el cuerpo, ¿sí? Porque tienen poca longitud de onda con mayor energía y capacidad de penetración. Todo esto es física. Se lo traigo como un recuerdo en memoria para que se acuerden que existe, que la radiografía se ve porque el átomo se ioniza y ahí libera electrones, nada más. Para realizar una radiografía, el paciente es interpuesto entre el tubo de rayos y detectores digitales para obtener imágenes estáticas o dinámicas, depende del tipo de estudio que hagamos. ¿Cuáles son las propiedades de los rayos X? Y esto también lo pregunto, también es muy importante. Otro de los conocimientos no negociables. Propiedad de los rayos X. Pueden atravesar objetos, producen luz al incidir sobre sustancias fluorescentes, son un fenómeno on-off, es decir, que lo prendemos, larga rayo, lo apagamos, deja de largar, on-off. Tienen acción ionizante, es decir, ionizan al átomo, liberan energía. Los rayos X son atenuados o frenados de acuerdo al peso atómico y la densidad de las estructuras que atraviesan. Los rayos X producen luz al incidir sobre sustancias fluorescentes, que es la base de la radioscopía, que también ya la radioscopía con la tomografía hoy en día está en desuso. Ya casi no hacemos ni tránsitos intestinales, ni tránsito cerebroduodenal, ni colon por enema, ya eso casi está en desuso, ni siquiera el urograma excretor, que se usaba muchísimo, todo eso ya está en desuso por la tomografía. Actualmente se utilizan detectores digitales y con esto se hacen los estudios más rápidos, más seguros, con menos radiación, lo que hablábamos recién. Los rayos X tienen acción ionizante, ya que por su alta energía pueden disociar a las sustancias en iones, lo que genera diversas acciones en los tejidos y pueden afectar al ADN, produciendo daño celular y genético. Por eso es que necesitamos ALARA, tan poco y menos tiempo como sea posible. Bueno, y esto lo puse para que ustedes vean las distintas densidades que podemos tener dentro de la radiología. Que vamos desde el negro negro, como puede ser el aire, hasta el blanco blanco, como es el metal. Estas son diferentes densidades, diferentes, depende del método que nosotros usemos, que ya lo vamos a ir viendo, van a ser densidades, ecogenicidades, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo negro es aire, lo que vimos en la clase pasada. Acá se ve aire en el pulmón, acá se ve aire rodeando el cuerpo, y esto es negro. Esto en radiología le vamos a llamar traslúcido. Traslúcido, lo negro, ¿sí? Claro también llamado.
Siguiendo por el gris de la grasa, que se ve a este nivel, ¿eh? Subcutáneo, en general se ve la grasa. Agua, como pasa en el corazón, como pasa en los vasos. ¿Se acuerdan que esto eran las arterias pulmonares? Bueno, tenemos densidad agua. La densidad calcio, como pasa en los huesos. Y la densidad metal, como pasa acá en todos estos puntitos, que estos son perdigones. Esto debe ser una bala, ¿sí? Parecen perdigones, ¿sí? Radiografía tórax de frente. Y este paciente está de pie porque veo aire, y es postero-anterior, porque las clavículas se ven bastante horizontales. Los escápulas están fuera del tórax. Cuando el paciente está acostado, van a ver que la clavícula está bien horizontal, no en B así como está acá. En B se ve cuando están de pie, horizontal cuando están acostados. Los omóplatos están fuera de los campos pulmonares, cuando están acostados están dentro de los campos pulmonares, y bueno, y acá en este caso se ve aire, que cuando están acostados no se ve el aire. Ya lo vamos a ver eso después, pero es un adelanto. Este es un videíto, a ver si lo puedo hacer andar. El show del doctor Binóculos. Hola amigos, ¿se han preguntado cómo alguien se le ocurrió inventar una máquina que ve a través del cuerpo? Profe, no se escucha. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Se escucha, pero bien bajito. Yo la escucho, pero un poquito bajo, profe. No sé los demás chicos. Puedo subir el volumen. Veamos. Ah, yo lo escucho perfecto. A ver ahora, si no me avisan, después se los mando. Gran invento, ¿verdad? ¿Conocen la graciosa historia de su origen? Acérquense. La invención de los rayos X accidental. Científicos en el siglo XIX. ¿Lo pueden escuchar? Sí, sí, escuchando bajito. Se escucha bajito, profe. A ver. ¿Cómo alguien se le ocurrió inventar una máquina que ve a través del cuerpo? Estoy hablando de la máquina de rayos X. Pero qué gran invento, ¿verdad? ¿Conocen la graciosa historia de su origen? Acérquense. La invención de los rayos X fue accidental. Científicos en el siglo XIX estaban haciendo experimentos con el tubo de rayos catódicos. Suena complicado, pero su funcionamiento era muy simple de hecho. Son tubos emisores de luz que fueron utilizados en computadoras y televisores. Estos tubos eran únicos, pero nadie se imaginó que llevarían a un invento tan asombroso. En 1895 era otro día en el laboratorio Wilhelm Conrad Röntgen. Experimentando con tubos de rayos catódicos de cristal, Wilhelm descubrió una pieza de platino cianuro que brillaba a veces con el tubo de membrana de cartón oscuro. Su curiosidad lo llevó a descubrir la razón de este extraño fenómeno. Luego de estudios y experimentos, llegó a la conclusión de que algún tipo de radiación debía estar viajando por el espacio para que esto ocurriera. Así que lo llamó. La impedancia o resistencia acústica es las distintas dificultades de los diversos componentes del cuerpo al paso de los ultrasonidos. Se transmiten sin dificultad en los líquidos, pero rebotan o producen ecos cuando se encuentran con estructuras sólidas. Las estructuras pueden ser hipoecoicas, hiperecoicas, anecoicas e isoecoicas. Más ecogénico es más claro o más blanco. Los traductores pueden ser de alta frecuencia, tienen mayor resolución, menor penetración.
Las ventajas: es un método no invasivo, no usa radiación ionizante, es ideal para estudiar embarazadas, niños y mujeres en vida fértil, es portátil, bajo costo, reproductible, etc. Las desventajas: es operador dependiente, equipo dependiente, lo que hablé recién, la obesidad nos complica, el meteorismo, es decir, el aire intestinal también, y la visión es segmentaria, no es una visión panorámica como pasa con la radiografía o la tomografía. ¿Cuándo vamos a indicar? Esto lo pasé rapidito porque ya después cuando vayan al consultorio de ecografía van a ir viendo bien todo esto, ¿eh? ¿Cuándo está indicada la ecografía? Examen inicial del ginecológico, urinario, genital masculino, femenino, como dijimos ginecológico, cuello, abdomen, pelvis, colecciones líquidas, tejidos blandos, para obstetricia, ecografías endocavitarias, transvaginal, transrectal, transesofágica, ecoendoscopía, ecografía mamaria, ecografía con elastografía. ¿Alguna vez escucharon hablar de la elastografía? No, profe. No, no. Es una técnica ecográfica que va a estudiar la elasticidad del tejido, es decir, cuando un tejido es elástico y cuando es menos elástico. Recuerden ustedes, por ejemplo, patologías como el cáncer. En el cáncer se produce mucha mitosis, hay mucha célula, entonces es un tejido duro, entonces poco elástico. Entonces, por ejemplo, los ganglios que son tumorales, en el hígado, cuando hay tumor, en el hígado, cuando hay cirrosis, cuando hay mucha invasión celular, la elasticidad del tejido está menos, es menos elástico. Entonces, bueno, eso es lo que hace la ecografía, la elastografía, ¿sí? Ve la elasticidad del tejido. También tenemos ecografía cerebral, la usamos en los bebitos recién nacidos, la ecografía Doppler, ecodoppler y ecocardiografía, intervencionismo guiado por ecografía, ya sea para punción, ya sea para drenaje, bueno. Tomografía computada. La energía exploratoria acá son los rayos X, igual que en la radiografía. Los equipos consisten básicamente en, lo voy a tener que apurar un poquito porque veo que son las -7, así que voy a tener que acelerar un poquito. Los equipos consisten básicamente en un anillo que contiene el tubo de rayos X y detectores electrónicos ubicados en el lado opuesto, una camilla que se desliza a través del anillo y computadoras que procesan la información y obtienen las imágenes. La tomografía computada tiene mayor resolución de contraste que la radiografía y permite diferenciar mejor las distintas densidades y tejidos. Lo más denso, metal y hueso cortical, se presenta con tonos claros, blancos, en la escala de grises, y lo menos denso, aire, con tonos oscuros, negros. La densidad se mide utilizando las unidades Hounsfield. Las ventajas: no hay superposición de imágenes, tiene mayor discriminación de densidades, una buena resolución de contraste, incluye área anatómica completa, o sea que es panorámica, cortes en cualquier plano, incluso tridimensionales. Son exámenes rápidos. La desventaja: las radiaciones contraindican su uso en embarazo, en niños y en jóvenes. Uso de contraste iodado, que es un elemento metálico, degrada la calidad de la imagen. Se indica principalmente para encéfalo, macizo facial, cuello, tórax, abdomen y esqueleto. También tenemos otro método que es la resonancia magnética, el método de adquisición de imágenes que se basa en la utilización de ondas de radiofrecuencia aplicadas a un campo magnético potente generado por un imán para explorar los átomos de hidrógeno de los tejidos. Depende de su contenido acuoso y adiposo, es decir, de los que tengan hidrógeno. Es muy apropiado para explorar el encéfalo y la médula espinal, médula ósea, articulaciones, hígado, riñón, etc. No utiliza radiación ionizante. La potencia del imán se mide en Tesla. Los resonadores van de 0,3 a 3 Tesla. Pone acá, bueno, pero ya hay de 5 Tesla. A diferencia de los exámenes convencionales de rayos X y la exploración por tomografía computada, la resonancia no utiliza radiación ionizante. En resonancia, las ondas de radio dirigen el almacenamiento de los átomos de hidrógeno que existen naturalmente dentro del cuerpo sin causar ningún cambio químico de los tejidos. A medida que los átomos de hidrógeno regresan a su alineamiento habitual, emiten energía que varía de acuerdo al tipo del tejido del cuerpo del que provienen. El explorador de resonancia magnética captura esta energía y crea en base a esta información una fotografía de los tejidos explorados.
Un poco de física puse acá. La materia está formada por átomos que poseen un núcleo con protones y neutrones y una corteza que tiene los electrones. Los átomos con número impar de protones poseen carga positiva. Los protones giran alrededor de su propio eje, que eso es llamado spin. El giro o spin de un protón genera una fuerza magnética o campo magnético. Toda carga eléctrica en movimiento es un pequeño campo magnético o imán. Bueno, acá tengo otro videito. Se basa en el uso, medicina nuclear se basa en el uso de radiotrazadores, o sea, medir radiotrazadores o radiofármacos constituidos por un elemento radioactivo o radioisótopo unido o no a una molécula portadora del mismo. Los radiotrazadores permiten seguir una molécula dentro del organismo y comprobar dónde se fija según su afinidad por los receptores celulares, metabolismo, flujo sanguíneo, etc. De acuerdo con la acumulación de radiotrazador, se habla de áreas hipercaptantes o calientes, isocaptantes o hipocaptantes o frías. Los equipos de medicina nuclear poseen detectores muy sensibles, son cristales de centelleo, para identificar las partículas radioactivas. Hay varias tecnologías de medicina nuclear, entre las que se encuentran cámara gamma, el SPET y la tomografía por emisión de positrones o PET. Las cámaras gamma tienen uno o varios cabezales detectores con cristales de centelleo. Se utilizan de manera rutinaria para centellograma óseo, cardíaco, tiroideo, renograma, etc. Los equipos de tomografía por emisión de positones o de fotones únicos son equipos de cámara gamma con cortes tomográficos. El PET emplea radiotrazadores que emiten positrones que producen el doble de fotones, lo que logra una mayor resolución que otros métodos de medicina nuclear. Las ventajas que tienen: aportar información funcional, permite cuantificar fenómenos biológicos, se puede incluir el cuerpo entero. Las limitaciones: tienen menor resolución anatómica que la tomografía y la resonancia, por lo que se está recurriendo a adición de imágenes para obtener a la vez información funcional y mejor detalle anatómico. Los radiotrazadores emiten radiaciones ionizantes y están contraindicados durante el embarazo. Deben utilizarse con precaución en mujeres en edad fértil y en niños. La indicación es centellograma óseo, exámenes de perfusión y viabilidad miocárdica como el TECPA. Acá tengo otro video que lo vamos a pasar después. El PET-TC, otro video que lo vamos a pasar después. Y finalmente, las imágenes se utilizan de forma creciente, constituyen un recurso indispensable de la medicina moderna, mejoran los diagnósticos, reducen los tiempos de internación, evitan procedimientos invasivos y costosos, sirven para monitorear la respuesta al tratamiento de numerosas enfermedades, tamizaje de enfermedades en poblaciones de riesgo. Recordar que un tratamiento por un diagnóstico precoz cambia el resultado final. Bueno, y acá tenía algunas imágenes para que vieran las posiciones, pero esto lo vamos a ver cuando hagamos la pasantía por por rayos, por el servicio de rayos, mostrar algunas imágenes con las diferentes cosas que vamos a ir viendo. Lo vemos la clase que viene a eso. Bueno, nos veremos, chicos, entonces. Nos veremos entonces el día. Miércoles. Nos veremos entonces el día miércoles, como les digo.